Muy honrada de hacer parte de este gran día de celebración del World Happiness Fest, donde estamos conmemorando una fecha muy importante para la humanidad, el 20 de marzo, el Día Internacional de la Felicidad. Y por eso me he visto de los colores del World Happiness Fest, porque estoy acompañando esta gran celebración. Gracias a Luis Gallardo y a todo el equipo técnico que está acompañando este evento por su deferencia al invitarme a hablar sobre uno de los temas en los que he venido profundizando en estos últimos años, el liderazgo compasivo. Pues bien, hablar de este tema para mí, como psicóloga que soy, no era un tema normal, no era un tema tradicional, no hacía parte de mi lenguaje cotidiano. Hasta que hace más o menos un año y medio empiezo a revisar lo que está pasando en la humanidad después de haber vivido esta pandemia que fue decretada por la Organización Mundial de la Salud hace aproximadamente 23 meses. Y allí reconocí que los liderazgos que teníamos antes del inicio de la pandemia tienen que ser liderazgos hoy diferentes. Y esos liderazgos tienen que estar mediados por un elemento fundamental que se llama la compasión. Y quisiera a través de esta corta presentación que al finalizar nosotros tuviéramos claro tres elementos. Uno, ¿cuál es la diferencia entre hablar de compasión, hablar de lástima y hablar de empatía? Dos, que reconozcamos cuál es el papel nuevo de los líderes compasivos. Y número tres, cómo desarrollar esas habilidades de liderazgo compasivo. Así que me encantará que me acompañen en esta presentación que he preparado especialmente para el World Happiness Fest. Muy bien, así que aquí con esto vamos a iniciar. Me permiten, paso la diapositiva. Nos dice el Dalai Lama que si queremos que otros sean felices, tenemos que practicar la compasión. Pero si nosotros queremos ser felices, deberíamos practicar la compasión. Así que esto me llevó a cuestionarme qué es esto de la compasión. Y no sé si a ti te ha pasado lo mismo, porque en nuestra cultura occidental, nosotros ponemos en una sola bolsita la compasión y la lástima como si se tratara de lo mismo. Pero cuando escucho hablar al Dalai Lama en estos términos, yo digo, entonces la compasión tiene una significación diferente, seguramente para Oriente, que es donde más se ha trabajado en este concepto de la compasión. Yo no lo tenía tan claro hasta hace un par de meses. Así que en esta conmemoración del Día Internacional de la Felicidad, si tú quieres ser feliz, practica la compasión. Y vamos a hablar de qué se trata este tema de la compasión, de la lástima y de la empatía. Nosotros desde esta cultura hablamos de la lástima y la compasión como si se tratara de los mismos conceptos, pero no tiene nada que ver un elemento y otro. De hecho, nuestro cerebro procesa distinto los elementos que van hacia la lástima y los elementos que van hacia la compasión. Lástima viene de la palabra lastimar. Cuando tú miras al otro con lástima, lo miras con una condición por debajo tuya, lo miras con un cierto pesar. Así que la lástima y la compasión en nada se parecen. En nuestra cultura occidental, desafortunadamente, poco utilizamos el concepto de la compasión porque inmediatamente lo asociamos con ese concepto de la lástima que está muy relacionado con el lastimar a los demás. Pero cuando hablamos de la compasión en la cultura oriental, por ejemplo, estamos hablando de la más grande y especial de las virtudes del ser humano. Así que entonces la compasión como esencia es esa virtud especial. Lo que pasa es que nosotros a esta cultura no la hemos incorporado según la significación que realmente tiene. Para hacer una distinción entre lástima y compasión, basta con decirles que cuando tú miras el sufrimiento del otro desde el dolor, desde el miedo, lo estás mirando desde la lástima. Pero cuando tú miras el sufrimiento del otro desde el amor, lo estás mirando desde la compasión. Ahora bien, viene una palabra que también solemos utilizar con mucha frecuencia, es la empatía. ¿Por qué usamos más la palabra empatía que la palabra compasión? Esto también está atravesado por un tema social, cultural y familiar. Nosotros hablamos de la empatía y está muy bien porque quiere decir que estoy ubicándome en el lugar del otro para sentir como el otro. Pero la empatía se queda en ese 50%, es decir, la empatía es algo como la puerta de entrada a la compasión. Cuando tú sientes amor hacia el otro desde la compasión, tú, además de sentir empatía, tienes que accionar para curar ese dolor del otro.
Cuando tú sientes empatía hacia los demás, te quedas en el 50% de ese ejercicio, es decir, solo sientes frente al otro dolor, tristeza, pero no accionas. Lo importante de la compasión es que nos invita a la acción, nos invita a hacer actos concretos y reales para poder generar no solamente una sensación de apertura con el otro, sino que más allá de esto es una acción para mitigar ese dolor. Por eso, cuando nosotros miramos ese sufrimiento del otro desde el miedo, estamos hablando desde la lástima, pero cuando lo observamos desde el amor, lo estamos haciendo desde la compasión. A mí me encantará que tú hoy, en el marco de este evento tan importante del World Happiness Fest, tú te preguntes desde dónde has visto tú el sufrimiento de los demás, desde el miedo o desde el amor. Por eso, desde Occidente, nosotros desafortunadamente no hemos visto la compasión como esa virtud elevada de los seres humanos, que se está manifestando básicamente en tres elementos: en la comprensión, en el compartir y en el accionar. Situación distinta que pasa en Oriente, que para ellos tienen clarísimo que la compasión es esta virtud muy elevada en los seres humanos. Ahora bien, ¿cómo se conecta todo este tema de la compasión y el liderazgo, particularmente en las organizaciones? Y cuando hablo de organizaciones, me refiero, por ejemplo, a la fundación del World Happiness Fest, por ejemplo, a empresas o inclusive a instituciones tan representativas como organizaciones no gubernamentales, fundaciones o la misma familia. El concepto, desafortunadamente, de lo que llamábamos vida ha cambiado para siempre. Y esto nosotros lo tenemos que tener absolutamente claro. Hace 22 meses algo ocurrió en la humanidad que nos cambió para siempre nuestra forma como nos relacionamos con los demás. Y si este cambio se dio, pues por supuesto los liderazgos también necesitan cambiar y necesitan entrar a nuevos escenarios. Más o menos nosotros hemos atravesado por tres grandes momentos cuando de liderazgo se trata. Un primer momento en el liderazgo que se llama un liderazgo transaccional. Estoy hablando de hace más o menos unos 80 años, donde básicamente era un ejercicio de transacción. Yo te doy y tú me das, pero el ser humano no aparecía en el centro de ese ejercicio. Hemos venido migrando a un liderazgo de transformación, ¿sí? Un liderazgo que nos permite poner al ser humano un poco en el centro de ese ejercicio de liderazgo. Pero hoy todas las organizaciones que quieran sobrevivir, quieren seguir existiendo, tienen que migrar a otro modelo de liderazgo que es el liderazgo trascendental. Así hemos pasado del liderazgo de transacción al liderazgo transformador a un liderazgo de trascendencia. Liderazgos, como ya lo vemos, como los que nos dejó Juan Pablo II o la Madre Teresa de Calcuta o Gandhi. Estos liderazgos que han permanecido a lo largo de los años y de la historia, y por eso un gran líder, y por eso decidí escribir este libro, Un gran líder, Jesús. Acá yo no hablo en este libro de temas relacionados con religión, yo hablo de temas relacionados con liderazgo, un liderazgo compasivo, entre otros, el que nos enseñó Jesús. A mí me encantará que veamos este video que dura solamente 2 minutos para que ustedes puedan conocer cómo el fundador de la red profesional más importante del mundo, que se llama LinkedIn, está hablando sobre lo que significa para su organización, su empresa, incorporar el modelo de liderazgo compasivo como parte esencial del éxito de esta organización. That's exactly right. Yeah. So the truth is, in businesses, sometimes you're faced with difficult decisions. And one of the things that you say is that one of the biggest mistakes that managers make is leaving people in positions that they're no longer suited for. So compassion sometimes is being able to transition somebody, even if it means transitioning them out of the company, correct? That's exactly right. Yeah. So the most important lesson I've learned in the role of CEO is to not leave the pitcher in the game for too long. Ooh, I love that. I love that. So it's a sports metaphor, and insofar as when you're watching a baseball game, sometimes you'll see a star pitcher on the mound. They're having a great game, and as the game continues to go on, you can see their arm starting to tire, and you can see the opposing team starting to hit the ball a little bit harder. Inevitably, the manager comes out of the bullpen, or out of the dugout rather, and will say, "How you doing?" And those star pitchers always
will reply, I'm doing fine. Sit down, leave Yeah, me in. I'll I get got this this. done. I got this. Yeah. And Because then nobody is ever going to say, I don't got it, if you want to keep your job, in right? 20 years of managing people, not once has anyone ever come to me and said they couldn't do their job. Not a single time. It's not their job. That's the role of the manager. And so to your point about compassion, the most often asked question I get with regard to managing compassionately is what to do in exactly the situation, because people just assume compassion means not making hard decisions, not Yes. making hard choices, not transitioning people out of roles. And it's the exact opposite. The least compassionate thing you can do when someone is not equipped to be doing what they're doing is to leave them in that role. And all you need to do is watch and observe that person, and you'll understand how little compassion is being shown to that individual because of the body language, the slumping of the shoulders, the fact that their voice, their inflection starts They to lose become confidence. they lose confidence. They They're lose losing confidence before- self-esteem by the day. Yeah. They're taking that back to their teams. People are seeing that you're leaving them in the role, which is undermining your ability to lead. Right. And the worst of all Yeah. is that individual that no longer believes in themselves, that's losing their sense of self, they take that energy home. They're taking that energy home to their families. They also then build up resentment towards you, towards everybody else around. It's a compounded problem. It's a vicious cycle on Yeah. every front. And the most compassionate thing you can do in that situation is take that person aside and say, this isn't working out right now. Here's where the bar is set. I'm going to do everything I can to get you to the bar or above the bar. And we're going to set a timetable. Or let you go. But at first, if that person's in the role, there's probably a reason you put them in that role. Yeah. So there may be the potential for them to be able to take coaching and learn how to do the job more effectively. Mhm. It's a question of how much time you're going to give them and how much work you're willing to put in. Hi, YouTubers. I'm excited to give you an update about our own YouTube channel. Now you can find new videos every day. They're the kind. Pues bien, jamás deberíamos asociar un liderazgo compasivo con un liderazgo que no tiene fuerza, que no tiene consistencia o que es un liderazgo débil. Cuando empecé a hablar de este concepto de liderazgo compasivo para nuestra cultura occidental, desafortunadamente se asociaba con que eran líderes que no tenían la energía, la fuerza suficiente. Pues aquí ya lo estamos viendo en este corto video que pudimos apreciar de cómo realmente se necesita mucha más fuerza y mucha más valentía para decirle a una persona de la organización que debe mejorar en su desempeño. Así que en ningún momento se está hablando del líder compasivo como aquel que es débil. Al contrario, el líder compasivo tiene que estar contribuyéndole a las personas para que sigan conectadas con esa misión de la organización y sobre todo en tiempos tan desafiantes como estos que estamos viviendo. Y definitivamente la compasión crea una ventaja competitiva porque es algo que va a llegar a transformar la organización, una vida, y permite, como lo acabamos de ver en el video ante todo, que los líderes tomen decisiones importantes rápido. Eso es lo que hoy se espera de los líderes. Toma de decisiones rápidas, pero esa toma de decisiones tiene que estar sustentada en datos, en números, en estadísticas, porque tomar decisiones sin ese soporte y sin esa base, pues desafortunadamente puede llevar a que no se tomen las mejores. Así que desde allí yo creé lo que se denomina el modelo de liderazgo compasivo. Hablar de liderazgo compasivo en Oriente es ya una práctica cotidiana. De hecho, acá en Estados Unidos, ya viniéndome más a este lado occidente, acá en Estados Unidos, varias alcaldías ya han incorporado este modelo de liderazgo compasivo. Me preguntaba entonces qué está pasando con nuestros países, sobre todo de Centro y de Suramérica, que hasta ahora estamos mirando este tema de la compasión diferente al tema de la lástima. Hasta ahora estamos haciendo esa pedagogía que nos permita por lo menos diferenciar un concepto del otro. Por lo tanto, hay que hacer una pedagogía muy grande en torno a lo que este concepto trata y cómo asociarlo a un tema de liderazgo. Pues bien, desde acá nosotros hemos desarrollado estas nueve competencias que deben tener hoy los líderes si quieren que las organizaciones sobrevivan. Por eso un líder compasivo, el primer elemento es que tiene que cuidar de sí mismo y de los demás. Y lo vimos exactamente en todo este ejercicio de pandemia. Tiene que saberse cuidar a sí mismo. Si no cuida de sí mismo, pues difícilmente va a cuidar a los otros. Y ese cuidado se manifiesta en un cuidado físico, mental, espiritual, que
que cuando lo logra incorporar para sí mismo, con seguridad lo va a hacer para los otros. Yo en este libro hago todo el desarrollo de ese modelo de liderazgo compasivo y hablo de mis casos, porque yo fui gerente durante 20 años en entidades estatales en mi país, en Colombia, y aquí hablo como, por ejemplo, yo no me cuidaba tanto. ¿Por qué? Porque yo estaba dedicada solo a trabajar 16, 18 horas al día. Y cuando me invitaban a hacer ejercicios, por ejemplo, de práctica de mindfulness o de respiración consciente o de yoga, yo decía, eso es perder el tiempo, estamos muy ocupados. Yo no cuidaba de sí mismo y por eso tampoco seguramente estaba cuidando de los demás. Aquí hago un mea culpa, pero desarrollo cada una de esas competencias y además lo asocio con lo que fue mi propio liderazgo empresarial. Un segundo elemento, y es que ese líder compasivo observa desde el otro. Tenemos siempre esa convicción de que escuchamos una versión de las cosas, una sola versión, un solo punto de vista. Acá tú vas a poder ver, por ejemplo, un elemento muy sencillo, la historia de Caperucita Roja contada desde el lobo. Cuando tú lo logras escuchar a él, dices, porque nunca le dimos el espacio para que él hablara, porque él tiene también su propia versión de lo que pasó aquel día. Eso traído al ejercicio empresarial es absolutamente importante y es que el líder compasivo siempre tiene que observar desde todos los puntos de vista, pero además el líder compasivo tiene que mentorear a su equipo. Un mentor es una persona que ya ha recorrido un camino y que te está acompañando para que tú también recorras el tuyo. No lo va a recorrer por ti, pero te va a cortar una curva de aprendizaje para que tú puedas también llegar con mucha más facilidad a ese punto meta. Pero además ese líder compasivo tiene un propósito personal y colectivo. Esto que llamábamos la visión en las organizaciones, ese propósito de vida que también esté asociado a un propósito de empresa, pero también tiene que ser adaptado al cambio y eso sí que lo estamos viendo hoy. Sí, lo único que nosotros tenemos que hacer como líderes realmente es saber que lo único constante es el cambio. Esa es la única constante para nosotros hoy y por eso la toma de decisiones tiene que ser tan ágil. Pero además tiene que ser un líder que sirve a todos los seres vivos y acá, además de incorporar a nuestros iguales, estamos incorporando a los animales y a la naturaleza. Y en eso los millennials nos dan hoy muchas lecciones porque ellos sí que están acompañando, por ejemplo, el cuidado y la protección a los animales y al medio ambiente, entendido este lugar como una habitación para nosotros vivir. No es nuestro, nos lo están prestando para nosotros vivir acá. Pero además tiene que ser un ser íntegro en su vida. Maslow ya nos lo dice, desde la integralidad que tiene que ser ese cómo piensa, cómo dice y cómo actúa. Hay una frase que a mí me ha llamado poderosamente la atención, es que cuando tú encuentres incoherencia entre lo que alguien dice y esa persona hace, siempre quédate con el actuar, porque cualquiera puede hablar, pero las acciones son las que hablan por sí mismas. Pero además es un líder que también tiene que tener una visión estratégica, pero no aquellas visiones colgadas en las grandes gerencias de las empresas que al 2030 seremos ta, 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 ta. No, tiene que ser realmente con una visión de presente, aquí, construida en el día a día. Ir a la base de todo este modelo hay algo muy importante y es que el líder compasivo obra desde el amor, no desde el miedo, no desde la lástima, obra desde el amor. Así que yo te invito hoy, desde este evento maravilloso en el World Happiness Fest, que te conectes con la empatía y que lideres con la compasión. Esos dos elementos son fundamentales. Me encantará que puedas tener este libro, Y Jesús lloró, descubre el poder del liderazgo compasivo. Lo puedes adquirir en Amazon. Y este libro además viene acompañado por una agenda de la compasión, porque hay que traducir esos elementos etéreos de la compasión a acciones concretas. Así que también vas a poder conseguir en Amazon lo que es el planeador, Compasión en Acción, está en español y en inglés, y es una agenda de todo el año 2022 que además tiene 50 acciones compasivas, una por cada semana. Si el universo, si la humanidad pudiera hacer más acciones compasivas, con seguridad, muchas situaciones como las que estamos viviendo a nivel mundial, en los países que hoy están desafortunadamente entrando en una guerra, pues los liderazgos compasivos y trascendentales son muy importantes en este momento. Me encantará que me puedas seguir en mis redes sociales como Happiness Global, happy@happinessglobal.com si quien le quieres escribir, si nos quieres visitar en nuestra página web o también me puedes visitar en mis redes sociales personales como Ángela Core. Muchas gracias por haberme escuchado hasta este momento. Un abrazo para todos.